Hola, un cordial saludo a todos. Bienvenidos a este webinar de la punta del iceberg. Es un gusto tenerlos nuevamente acá. Hoy nos encontramos con Andrés Hernández, quien será la persona que nos hablará de qué es la estrategia y por qué la necesita mi startup. Entonces, yo soy Frank Prieto, soy el CEO de la punta del iceberg y tenemos esta serie de webinars donde abordamos temáticas que consideramos de importancia para startups y para empresas en general. Y hoy vamos a hablar de estrategia. Entonces tenemos como les decía, tenemos a Andrés Hernández. Andrés es administrador de empresas, tiene una maestría en administración, también tiene estudios de doctorado en gestión de organizaciones, es candidato en su doctorado, tiene más de 20 años de experiencia como docente en diversas universidades en temas de estrategia, como la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional, la Universidad del Rosario, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y seguramente alguna otra universidad que se me queda por fuera, como la Universidad de América. También Andrés es conferencista y él trabaja en la punta del iceberg como nuestro Chief Strategy Officer, como nuestro director de estrategia. Y él tiene experiencia también en otros sectores productivos, como el sector de fitness, de wellness, el sector automotriz. Entonces, ya después de esta corta presentación, seguramente quedan muchas cosas más por contar de él, pues pasamos ya a Andrés para que entremos en materia. Vale, Frank, muchas gracias. Bienvenida a las personas que nos acompañan hoy. Bueno, entremos en materia. Un poco lo que vamos a trabajar hoy son tres puntos. En el primero nos vamos a concentrar en qué es eso de la estrategia. Ese es un concepto a veces un poco complicado de entender. Vamos a tratar de dilucidar de qué se trata cuando estamos hablando de estrategia. Luego vamos a trabajar un poco sobre los niveles de la estrategia y no nos vamos a detener mucho, simplemente para que tengamos un panorama general. Y finalmente vamos a trabajar sobre si es necesario que nuestra startup tenga una estrategia o no. Ahí hay diferentes opiniones, algunas están bastante encontradas, entonces vamos a tratar de explorar un poco eso. Lo primero que habría que decir es que el concepto de estrategia es lo que podríamos llamar un concepto polisémico, es decir, tiene varias aproximaciones, se ha entendido y se entiende de diferentes maneras. Es decir, la estrategia no tiene una sola definición, la estrategia no tiene una sola visión, una sola versión. Entonces vamos a tratar de ver cuáles han sido esas diferentes versiones o esas diferentes interpretaciones de lo que significa la estrategia y un poco qué implicaciones tiene eso para nosotros en el mundo del management y en el mundo del emprendimiento y empresarial en general. Hay un trabajo muy interesante del profesor Henry Mintzberg, que es un profesor canadiense de la escuela de McGill. Él es tal vez una de las personas más reputadas en el mundo de la estrategia junto con Michael Porter. Hizo un trabajo bien interesante que fue tratar de mapear cuáles eran esas interpretaciones, cómo los managers, cómo los directivos y también los académicos entendían la estrategia, que era lo que pasaba ahí detrás de ese concepto que estaba ya presente en las empresas y que ha estado presente, digamos, en la historia desde hace mucho tiempo. Digamos, el concepto de estrategia no es nuevo, el concepto de estrategia podría uno rastrearlo muy atrás en la historia, uno puede rastrear hasta el Sun Tzu y algunos dicen que mucho más atrás en la historia esa idea de la estrategia. Lo que sí es cierto es que el concepto arranca vinculado a las ideas de la guerra, vinculado a cómo ganar los enfrentamientos entre ejércitos y ahí desde Sun Tzu hay unos aportes bien importantes. En la historia después, Clausewitz es el primero que teoriza sobre qué es la guerra y dice, bueno, en la guerra nosotros podemos teorizar sobre cómo hacer la guerra y ahí también se abre toda la perspectiva de qué significa la estrategia en ese terreno del enfrentamiento entre ejércitos. Pero para venir mucho más acá a lo empresarial que nos interesa, ya aquí nosotros hemos sintetizado algunos conceptos. Mintzberg nos dice, mire, una de las principales formas como se entiende la estrategia en el entorno empresarial es como un plan, es decir, como un curso de acción. Y ahí hay dos elementos importantes. Si entendemos la estrategia como un plan, eso implica que las empresas tienen unos objetivos y que desarrollan unos medios para perseguir o para alcanzar esos objetivos y que eso se hace de manera consciente. Es decir, nosotros nos sentamos como empresarios, como empresa, construimos unos objetivos y construimos un camino para llegar a esos objetivos.
Entonces, elaboramos antes de emprender nuestro viaje, elaboramos esos objetivos y elaboramos esas posibles acciones para alcanzarlos. Y el segundo elemento característico de entender la estrategia como un plan es que se desarrolla conscientemente. Es decir, la estrategia es algo que definimos de manera voluntaria en la organización. Esas serían las dos características principales de esa estrategia como un plan formalizado. Otra acepción que es muy común y heredada de esa idea de estrategia que viene de lo militar es la estrategia como lo que en inglés se llama ploy, o lo que en castellano no tenemos una traducción muy exacta, pero sería algo así como una estratagema, como un engaño. Entender la estrategia como algo que hacemos, como una maniobra que hacemos para convencer a alguien de que está pasando algo que realmente no está pasando, ¿cierto? En la guerra, por ejemplo, se trataba, por ejemplo, de creer que el enemigo creyera que éramos más en este bando de los que realmente éramos. Entonces, somos 100 y hacemos que el enemigo crea que somos 500 o que somos 1000. Ahí hay una estratagema. Eso busca engañar, eso busca que el adversario crea que hay algo cuando no lo hay. En lo organizacional también funciona, ¿cierto? Entonces en lo organizacional desarrollamos estrategias de pronto para cuando cuando somos una empresa pequeña, ¿cierto? Entonces para parecer un poco más grandes, para parecer un poco más robustos, cuando estamos buscando los primeros clientes. Eso también es muy normal en el mundo empresarial. ¿Qué características específicas tiene esa idea de la estrategia como estratagema? Que tiene un sentido más específico, es decir, es lo que en el argot, digamos, empresarial llamaríamos tal vez una táctica, es decir, es una acción muy concreta. Y también la segunda característica es que busca obtener una ventaja específica en un escenario dinámico, como lo sería, por ejemplo, un enfrentamiento bélico. Entonces, en las empresas también tenemos o desarrollamos esas acciones que lo que buscan es de pronto o que el cliente piense que somos un poco más grandes, un poco más robustos, igual de pronto el competidor, entonces que de pronto nos veamos un poco más grandes de lo que somos o un poco más contundentes de lo que somos. Ahí hay un elemento que, digamos, a mí en lo personal no me atrae mucho, y es es, por ejemplo, de desarrollar alguna acción que de pronto le manda un mensaje al cliente que no es muy claro, o que le manda un mensaje al cliente de pronto que confunde y que nos muestra de una manera que no somos. De pronto a mí no me parece tan interesante, pero es parte del mundo de la estrategia y es parte de cómo algunos empresarios y algunas empresas entienden la estrategia. Tenemos una tercera idea, que es la estrategia entendida más como un patrón. Y este también es un concepto bien interesante porque a diferencia de los dos anteriores tienen una perspectiva que mira desde el momento presente hacia el futuro, es decir, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Cuando entendemos la estrategia como un patrón, es más bien como que nos paramos hoy, por ejemplo, y miramos cuál ha sido el recorrido que hemos tenido como empresa, cuáles han sido las decisiones que hemos tomado como empresa a lo largo de nuestra historia, y eso nos muestra determinados patrones o determinadas consistencias en las decisiones que tomamos. Entonces, por eso decimos que la estrategia como patrón es básicamente una continuidad en la toma de decisiones. Es decir, quiere decir que cuando miramos hacia atrás vemos que hemos sido consistentes en el camino. Por ejemplo, que hemos sido siempre innovadores. Así no nos lo hayamos propuesto, pero encontramos que parte de lo que nos ha hecho distinguirnos frente a los competidores es que siempre hemos sido innovadores. O que siempre hemos tenido una técnica específica para crecer. Entonces, por ejemplo, que vamos siempre por nuevos mercados y que continuamente estamos buscando cómo llevar nuestra empresa a nuevos mercados. Entonces, esta idea de la estrategia como patrón es básicamente entender cuál ha sido la continuidad, cuál ha sido el camino recorrido y la consistencia que hay en un conjunto de decisiones significativas que hemos tomado a lo largo del tiempo. Aquí lo interesante, y aquí ya hay un poquito de distancia con las dos definiciones anteriores, es que ese camino recorrido puede ser el resultado de algo que hemos decidido, es decir, de un plan,
de algo que hemos pactado como organización. Hemos dicho, mire, queremos ir hacia allá, queremos ir a los mercados internacionales y nos vamos a ir primero para México, y luego nos vamos a ir para Brasil y luego nos vamos a ir para Argentina. Eso puede ser una decisión voluntaria. Pero también cuando miramos hacia atrás podemos haber llegado a México, a Brasil y a Argentina, pero resulta que no lo decidimos, sino que en algún momento se nos abrió una oportunidad y alguien que conocemos en México nos dijo, oiga, ¿por qué no trae la empresa acá? Entonces no es resultado de algo que planeamos, pero efectivamente terminó siendo así y terminó siendo una estrategia de expansión. Entonces, ese patrón de comportamiento puede haber sido el resultado de esas decisiones que hemos tomado como empresa, o también puede ser el resultado de algunas cosas que pasan y digamos de cómo se configura el entorno, y que el entorno me va guiando hacia que esas decisiones se vayan dando de una manera específica. Si en algún momento alguien quiere preguntar algo o es muy rápido o algo que nos has tenido, siéntanse completamente libres de levantar por ahí la manito y decir que quieren participar, de escribirnos por el chat, cualquier cosa. Bueno, esta sería entonces la idea de la estrategia como un patrón de comportamiento. Pero también la estrategia puede y ha sido entendida como una perspectiva, es decir, como una forma de ver el mundo. Y esto también es bien interesante, es decir, la estrategia es desde dónde me paro yo, ¿no? Es como cuando uno se cambia las gafas, ¿cierto? Si yo me pongo las gafas de mi mamá, voy a ver el mundo completamente diferente. Cada empresa se pone las gafas de una manera específica para mirar el mundo. Entonces, lo que llamamos estrategia como perspectiva es finalmente una forma que tenemos como organización de entender el mundo. Hay organizaciones que leen el mundo desde la perspectiva de la innovación. Pregúntenle a Elon Musk y todas sus empresas, o a Facebook, o a Google. Son empresas que ven el mundo desde la perspectiva de la innovación. Entonces, hay una forma particular que tenemos de ver el mundo. Esto es un poco como la personalidad de la empresa, ¿cierto? Esas características, esa identidad que nos define, y desde ahí nosotros construimos nuestra marca, y desde ahí nosotros decidimos. Yo creo que esa idea de nosotros, o hay otras, por ejemplo, que son conservadoras. Entonces hay empresas que uno sabe que son más tradicionalistas, más conservadoras, y desde ahí esas empresas construyen su estrategia. Entonces de pronto son empresas que no se te arriesgan en un nuevo negocio tan fácilmente, que no van a salir a buscar un nuevo mercado fácilmente, que esos procesos se dan mucho más despacio, ¿cierto? Entonces es la perspectiva, es su forma de ver el mundo. La estrategia para ellos entonces puede ser más cautos, ir más despacio, entender las cosas mejor y tener más información para tomar decisiones. Características de esta perspectiva, que es abstracta, ¿cierto? Porque son formas de pensamiento, son mindset desde los cuales nosotros entendemos el mundo e interactuamos con él. Y la segunda característica es que se comparte socialmente. Es decir, esa perspectiva se construye en el diálogo entre las personas de la empresa, y es algo que la persona que entra nueva a la organización aprende en la medida en que va incorporando los valores, en que va incorporando la cultura, en que va incorporando las formas de trabajar, va entendiendo cuál es ese mindset, va entendiendo cuál es esa perspectiva desde la cual vemos el mundo. Empresas, por ejemplo, cuya lógica de acción es siempre respetar el medio ambiente, entonces solo se meten en negocios verdes, solo buscan mercados que también estén relacionados con ese respeto al medio ambiente. Entonces ahí vamos a encontrar como esa forma de ver el mundo que delimita entonces cuál es nuestra estrategia. Y tenemos también la idea de la estrategia vista como una posición en el mercado. Es decir, cómo quiero ubicarme, cómo quiero que me vean, en qué parte de ese mercado en el que estoy quiero que la gente me reconozca. Entonces, ahí estamos hablando básicamente de una ubicación. Piensen que el mercado es como un mapita, y yo me paro en ese mapita en algún lugar específico, ¿cierto? En estrategia, cuando nosotros encontramos los tipos de estrategia, es muy común, por ejemplo, que uno encuentre decisiones de las empresas de decir, mire, yo quiero que me reconozcan como el de mejor calidad del mercado, como el que ofrece el servicio top, el más diferenciado, el que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Esa es una posición. Yo quiero que cuando la gente piense
se identifique con algo. Entonces, piensen ustedes como, no sé, Rolls Royce en la calidad, ¿cierto? Cuando uno piensa el auto de mayor calidad, o el más distinguido, el que mejor dicho hace completamente la diferencia, uno piensa ahí. De pronto no es lo mismo si yo pienso en que voy a comprarme un Toyota o voy a comprarme un automóvil de otra marca. Es la posición en el mercado que yo quiero lograr es diferente. Tal vez yo no me quiero posicionar como el más diferenciado o como el de nicho o el especialista en algo, sino quiero ser el más barato del mercado. Entonces ahí me van ubicando. O digamos, diferentes opciones que puedo encontrar ahí para competir. ¿Cómo quiero que me distinguen? Ese es un elemento interesante de esa visión de la posición. Entonces, ¿qué características tiene esto? Básicamente que yo quiero que me identifiquen en un nicho o en un grupo específico, sea por ejemplo el de bajo costo, o sea el de un nicho muy especializado, o sea porque soy diferenciado y tengo gran calidad. En alguno de esos sectores quiero ubicarme, entonces estoy hablando de un nicho muy específico al que van a ir a buscarme, con el quiero que me identifiquen. Y la otra característica de esta visión de la estrategia como posición es que le muestra claramente al entorno en dónde están ubicados mis recursos, es decir, a qué le estoy apuntando, en qué me estoy concentrando, ¿cierto? Y eso termina siendo claro no solo para hacia afuera, sino también hacia adentro. Entonces, si yo digo soy una empresa que tiene que ser la de los mejores precios en el mercado, eso da un mensaje para las operaciones internas, da un mensaje para las áreas funcionales de que debemos manejar el costo y de que parte de lo más importante de todo nuestro modelo de negocio tiene que ser el manejo del costo. Entonces, esa idea de posicionamiento nos da también luces sobre sobre cómo nos debemos mover hacia adentro. Entonces, da señales hacia afuera de cómo queremos que nos interprete el entorno, pero también da señales a los equipos de trabajo hacia adentro de en dónde debemos enfocar los recursos para poder digamos, mostrarle y para poder construir esa oferta de valor que sea efectivamente consistente con lo que le estamos diciendo al mercado. Entonces, queremos ser los mejores, por ejemplo, en tecnología para pagos electrónicos. Queremos situarnos ahí, queremos ser los mejores de Colombia en tecnología para pago electrónico. Eso ya nos dice cómo me quiero posicionar en el mercado, ¿cierto? No estoy diciendo que quiero ser el más diferenciado, ni que quiero ser no, quiero ubicarme en un mercado o en un nicho específico. Entonces, ahí tenemos ya diferentes formas de ver esa idea de la estrategia. ¿Qué diría, antes de pronto me vuelvo un poquito esta diapositiva, qué diría, cerrando un poco esta perspectiva, que efectivamente uno puede entender la estrategia desde diferentes ángulos, uno puede verla, todos son válidos, es decir, la estrategia es simultáneamente todas esas cosas. La estrategia tiene que ver con un plan, tiene que ver con trazar un objetivo y especificar unos medios o unos caminos, unos recursos para llegar a ese objetivo. Efectivamente sí, es un plan. Puede tener que ver con una estratagema también en determinados momentos, con determinadas acciones. Es claramente una posición, es una elección de dónde queremos estar, es una elección de con qué queremos que nos identifiquen en el entorno, pero es también una perspectiva, como lo decíamos hace un momento, es también una forma de ver el mundo, es también un mindset. Entonces, es simultáneamente todas estas cosas. Ahora, ¿a cuál de ellas nosotros le queremos dar más importancia? Ya hace parte de cómo construimos en la empresa nuestra propia visión de lo que es la estrategia, nuestra propia visión de lo que significa la estrategia para nosotros como organización. Lo que sí puede uno especificar un poco, y es importante también cuando queremos entender qué es eso de la estrategia, es especificar o entender qué tipos de asuntos y qué tipos de decisiones en la organización son estratégicos o no. Ya miramos un poco hacia afuera, como ese concepto, pero a veces, y nos lo encontramos mucho cuando estamos trabajando con diferentes empresas y discutiendo un poco sobre hacia dónde van, qué es lo que quieren hacer, dónde quieren enfocar los recursos, uno se da cuenta que la gente no tiene muy claro en cuándo estamos hablando de estrategia, cuándo estamos hablando de lo funcional, cuándo estamos hablando del operativo, y ese es un elemento importante. Entonces, a mí me gusta mucho esta idea de Herbert Simon, que fue premio Nobel de Economía para los 70 y que es uno de los autores bien interesantes en toda la teoría del management y de la teoría de la decisión, sobre todo en el management. Mm, eh,
Simon hacía una distinción bien chévere que es la de las decisiones programables y las no programables. Él dice que todos los seres humanos tomamos unas decisiones que son repetitivas, que se toman con el hábito, a las cuales les podemos poner unas reglas o procedimientos para la toma de decisión. Entonces, esa es cuando podemos nosotros ponerle una regla a una decisión, cuando esa decisión es estructurada, cuando es rutinaria, cuando es repetitiva. Entonces, el ejemplo más claro en las organizaciones son los procesos, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, que tramitar un PQR, para tramitar un PQR yo claramente puedo decir, mire, esto se hace a través del paso 1, del paso 2, del paso 3, las personas que tienen que intervenir son estas, y le puedo explicar fácilmente con un pequeño documento, un estándar de procesos, le puedo explicar a las personas cuáles son los pasos que tiene que seguir. Cada vez que usted le llega un PQR, sigue los mismos pasos. Entonces, es una decisión que se termina facilitando porque podemos programar qué es lo que la persona tiene que hacer. Entonces son operativas, son rutinarias y cada vez que nos sale la decisión, es decir, cada vez que nos llega una PQR, la solucionamos de la misma manera básicamente, porque la podemos estandarizar. Pero Simon explicaba que hay otras decisiones que no son programables, son decisiones que tomamos en las empresas, pero que son de situaciones no estructuradas. Por ejemplo, yo quiero salir a un nuevo mercado. ¿Será que salgo a un nuevo mercado o será que no salgo a ese nuevo mercado? Entonces, ahí ya la cosa es diferente, porque uno tiene menos información, porque el resultado no es tan claro, ¿cierto? En el PQR yo puedo decir, el resultado es, le solucioné el problema al cliente o no, solucionado o no, ahí el resultado es muy claro. Y lo que esperamos del resultado de la decisión, digamos que podemos especificarlo bien. Hay otro tipo de decisiones que eso no es tan claro. Salir o no salir a un mercado nuevo, abrir o no abrir una nueva línea de negocio, cerrar una línea de negocio. Esas son decisiones que no tomamos todos los días. Son decisiones que ya no tienen un carácter operativo. Entonces, esas decisiones tienen otra lógica y tienen otra naturaleza. En este caso, una naturaleza no recurrente. Las tomamos una sola vez. Normalmente, en el caso empresarial, afectan el futuro de largo plazo de la organización. Pueden incluso poner en riesgo la sostenibilidad de la organización en el largo plazo. Entonces, aquí el punto es, debemos diferenciar. Entonces, normalmente, si nosotros nos preguntamos, oye, ¿será que esto es estratégico o no es estratégico? Debo dedicarle el tiempo para pensarlo como estratégico. Es una solución, es una decisión, es una situación que yo puedo estandarizar, que me pasa todos los días, que puedo darle, digamos, un trámite a través de especificar un proceso específico o de tener una rutina, o es una decisión que voy a tomar una o muy pocas veces en la vida, como abrir una nueva línea de negocio, meternos en un nuevo mercado, como decíamos hace un momento. Si estamos frente a ese tipo de decisiones que no son recurrentes, estamos frente a decisiones que seguramente van a ser estratégicas. Igual si son decisiones que afectan a toda la organización y que van a tener un impacto en el largo plazo. ¿Cómo más podemos hacer para entender cuándo estamos ante una situación estratégica o no? Entonces también podemos hacer una distinción. Aquí tenemos una matriz bien interesante que nos regala Chandler, y él dice, mire, ahí son problemas diferentes, tienen naturaleza diferente, las decisiones que se toman son diferentes y las características también van a ser diferentes. No me voy a centrar para no extenderme en todos los elementos del cuadro, pero aquí sí nos da, digamos, una naturaleza y nos introduce otra categoría que es bien interesante. Simon hablaba de dos distinciones, de las programables y las no programables. Aquí nos hablan de las administrativas, que son como las que están en la mitad, es lo que llamaríamos hoy en día como decisiones gerenciales. Entonces los problemas van a ser diferentes, ¿cierto? Entonces entrar, por ejemplo, seleccionar ese mix entre el producto del mercado es claramente una decisión de las que se hacen poco, como decíamos con Simon. Otras decisiones que tienen más que ver con los recursos y con la alocación de los recursos van a ser más de orden administrativo, y otras decisiones que tienen que ver con cómo hago las tareas específicas y cómo las optimizo para generar un retorno sobre la inversión en el cotidiano, van a ser decisiones más bien de carácter operativo. Entonces los problemas a solucionar son diferentes. Para no profundizar mucho en esto, van a ser mucho más complejos, van a ser problemas menos estructurados, sobre los que normalmente
tenemos menos información, como por ejemplo decisiones de los mercados, ¿cierto? Si vamos a salir al otro mercado, normalmente no tenemos toda la información sobre el mercado nuevo al que vamos a salir, hay que empezar a recopilarla, toca funcionar con información parcial, mientras que si yo estoy hablando aquí del proceso, tengo la información del proceso, normalmente tengo el histórico de qué ha pasado, de cuáles han sido los errores que he cometido, de qué me están diciendo mis clientes sobre el proceso en el día a día, entonces voy a tener mucha más información, son problemas que tienen otra naturaleza, tomamos decisiones también diferentes, las decisiones clave aquí van a ser decisiones de los grandes objetivos de la organización, decisiones de diversificación, de expansión, de cuál es en general la estrategia para gerenciar el negocio, decisiones de cómo vamos a crecer, de cuándo vamos a crecer. En la parte administrativa van a ser más de recursos, entonces cómo vamos a estructurar la organización, por ejemplo, cuáles van a ser esos diferentes departamentos que vamos a necesitar, cómo vamos a adquirir los recursos, todos los temas logísticos van a estar ahí como en la mitad, ya no van a ser decisiones completamente estratégicas y el operativo van a ser las decisiones del día a día. Entonces, en general, vamos a tener aquí decisiones mucho más complejas y problemas mucho más complejos, mucho más desestructurados, que van a necesitar mucho más tiempo, que son de lo que podríamos decir de alguna manera problemas sistémicos, es decir, que afectan a toda la organización, y aquí vamos a tener problemas mucho más concretos, situaciones mucho más concretas. Entonces, cuando estamos hablando de lo estratégico, vamos a estar hablando en este mundo que impacta a la organización de manera, digamos, de manera global y en el largo plazo. Aquí también sería interesante entender que la forma en la que vemos las organizaciones ha cambiado y por eso también nuestra forma de entender la estrategia ha cambiado. Hasta aquí hemos dicho un poco, bueno, cuáles son algunos conceptos o formas en las que se ha visto la estrategia, cuáles son los tipos de decisiones o los tipos de situaciones que realmente son estratégicos. Pero también es importante, además de esos conceptos y, digamos, de esa lógica de lo que significa la decisión estratégica, entender que nuestra forma de ver las organizaciones también ha cambiado y ha impactado también la forma en que las gestionamos, en un poco el mundo del management. Normalmente, digamos, el management en su versión tradicional o en su visión tradicional ha entendido las organizaciones como jerarquías. Y normalmente si uno le preguntan o uno le pide a alguien que describa su organización y que nos pinte la organización en un papel o en un tablero, normalmente vamos a recibir algo de este estilo, es decir, una estructura jerárquica. Eso es lo que algunos teóricos en el management llaman ver a la organización como una máquina trivial. Y una máquina trivial es básicamente una máquina que es predecible, ¿cierto? Entonces, si yo tengo mi reloj, yo sé que mi reloj funciona de determinada manera y es predecible cómo va a seguir comportándose, y cada 60 segundos va a cambiar algo en mi reloj, cada hora va a cambiar algo en mi reloj. Esa es una máquina que es predecible. Entendíamos hasta hace algunas décadas las organizaciones como máquinas predecibles, y por eso las versiones tradicionales de la estrategia estaban muy enfocadas en la planeación. Entonces, voy a definir el objetivo, voy a definir los medios y esos medios me llevan a ese objetivo. Esa era la lógica que teníamos. Eso, desde digamos, la epistemología de ciencias sociales se llama el determinismo. Entonces, el determinismo dice que si yo tengo todas las variables controladas, si muevo la palanca A, la organización se va a mover hacia el punto B. El punto es aquí que hoy en día no entendemos las organizaciones así. Nos hemos dado cuenta que las organizaciones son altamente impredecibles, que no son esas máquinas triviales, sino que son sistemas complejos. Primero que son sistemas, y eso ya es campeoncísimo. Desde los años 50 entendemos que las organizaciones son sistemas, es decir, que además de esa estructura organizacional hay un conjunto de interrelaciones entre muchos actores, y que esas interrelaciones generan cierta complejidad, generan cosas que no podemos prever. Los seres humanos tenemos una dimensión de imprevisibilidad muy grande. No siempre nos comportamos de la misma manera. Eso depende mucho de la emoción, depende mucho de la psicología, depende mucho de cómo estamos interactuando. Entonces, yo hoy puedo estar con un ánimo súper chévere y todo funciona bien con mis compañeros de trabajo, pero de pronto tengo un problema familiar y mañana ya no soy la misma persona tan chévere y puedo tener un conflicto con un cliente o con un compañero de trabajo, con mi jefe, con mi equipo de trabajo. Entonces, ahí hay muchas cosas que determinan el futuro de la organización que son impredecibles. Entonces, esas organizaciones hoy en día las entendemos más como redes o como sistemas complejos, y eso tiene un impacto súper importante en el management.
Sin mucho detalle y para no preocuparnos mucho con estos temas un poco más teóricos, ¿qué es básicamente un sistema complejo? Un sistema complejo es un sistema que no evoluciona de una manera lineal, que es un poco caótico. Antes, esa organización vista como máquina trivial era una cosa completamente ordenada, completamente previsible, lo cual a través de manuales de funciones, de manuales de procesos, podríamos regular todo lo que pasa en la organización, pero realmente las organizaciones son caóticas. Las organizaciones dependen, por ejemplo, de la interacción, de la cultura, de lo que está pasando también en el entorno. Entonces, hay cosas o comportamientos que llamamos emergentes, que son esos comportamientos que surgen de la dinámica misma del día a día entre las personas en las organizaciones. También hay que entender que en las organizaciones hay multidisciplinariedad, que hay diferentes formas de ver el mundo, no todos lo entendemos de la misma manera, el contador lo entiende de una manera, el psicólogo de otra, el ingeniero de otra, el economista, el administrador lo pueden entender de otra. Entonces ahí eso genera más complejidad en la interacción. También hay que entender que las organizaciones dependen de su historia. Es decir, una organización no es igual a otra. Así como a nosotros, a las personas, todo lo que nos ha pasado en el futuro nos configura como los seres humanos que somos hoy, a las organizaciones también. Entonces, esa historia pesa en nuestra forma de ver el mundo y en la forma de evolucionar. Las organizaciones son diversas, las organizaciones están en continua retroalimentación con el entorno, entonces entendemos que no eran como esas máquinas tan predecibles como lo podría entender la administración tradicional. Y eso para la estrategia quiere decir que ya esa idea rígida de la planeación de pronto no se ajusta también a estos modelos más volátiles, a estos modelos más dinámicos, a estos modelos más cercanos al caos, como podríamos entenderlo hoy desde esa lógica de los sistemas complejos. Entonces, ¿qué pasa? Que esa idea o esa estrategia vista desde lo tradicional era un poco así, ¿cierto? Que yo tenía un plan y ese plan me llevaba derechito hasta la meta, hasta mi objetivo. Pero lo que entendemos hoy es que finalmente ese camino es muy diferente a lo que nosotros planeamos. Normalmente es muy diferente y eso está bien, eso no es malo. Un poco, digamos, para los managers de hace 30 o 40 años salirse del plan sería una cosa impensable y sería que la organización no está funcionando bien. Hoy entendemos que el plan es una guía, que la estrategia no puede ser eso rígido, que la estrategia no es el plan, sino que el plan le da, digamos, unos parámetros o unas ideas generales de por dónde ir, pero realmente el camino que recorremos es diferente al camino que nos hemos planteado inicialmente la mayoría de las veces. Entonces, finalmente, la estrategia, y esto lo explica Misberg también bastante bien, la estrategia, lo que termina siendo la estrategia de la organización es producto tanto de lo que planeamos como de lo que no planeamos. Entonces eso es bien interesante. Entonces, ¿qué terminamos haciendo nosotros en las organizaciones? Un poco de lo que hemos planeado, pero también mucho de lo que no hemos planeado. Entonces, hay cosas que planeamos que terminamos no haciendo. Eso se llama la estrategia no realizada. Hay cosas que planeamos y efectivamente terminamos haciendo. Eso es lo que sería la estrategia deliberada. Pero hay un montón de cosas que terminamos haciendo que responden a las cosas que nos van pasando en el entorno, es decir, a lo que nos vamos acomodando, lo que la organización se va acomodando. Y el producto de todo eso sería lo que efectivamente terminamos haciendo, que es nuestra estrategia realizada. Entonces, poco para mirar eso hacia adentro de la organización. Cuando nosotros entendemos que efectivamente la organización tiene ciertas características de complejidad, nos podríamos preguntar, bueno, ¿y dónde encuentro yo la estrategia dentro de la organización? Entonces, este gráfico que está basado en un autor francés que es de apellido Janelot, es bien interesante también porque nos dice, bueno, lo más normal, lo que hacemos nosotros en el día a día en las organizaciones es operar. Y para poder operar tenemos otras actividades que son de coordinar esas operaciones. Y más arriba un poco de eso tenemos otras actividades que son las gerenciales, que es como garantizar que todos tengan esos recursos para poder operar. Pero si uno mira un poco más allá, habría otras acciones, otras cosas más complejas que tenemos que hacer en la organización, que es, por ejemplo, pensar en cómo nos adaptamos al entorno, es decir, cómo nos adaptamos a lo que está pasando, a las tendencias, que salió la inteligencia artificial, que el cliente cambió de gustos, que ahí, por ejemplo, no sé, que ahora
todos queremos estar en la casa después de la pandemia. La gente, alguna ya no quiere volver a trabajar en las empresas, salir de su casa. Entonces, ¿cómo nos adaptamos al teletrabajo desde la organización? Son cosas que ya no están ligadas directamente a la operación y son reflexiones que nos llevan a otro nivel un poco más complejo. Y finalmente hay acciones más complejas de las organizaciones que ya no solamente se tratan de cómo me adapto como organización al entorno, sino de cómo transformo el entorno. Entonces, ¿dónde está la estrategia? Cuando hablamos de estrategia dentro de la organización, ¿dónde la encuentro yo? Es aquí. Entonces, la estrategia son esas cosas que hacemos para adaptarnos al entorno y esas cosas que hacemos para transformar el entorno, para coevolucionar con él. Y yo creo que el mejor ejemplo que hay de una empresa que transformó, o uno de los mejores ejemplos de una empresa que transformó el entorno de una manera completamente drástica fue Facebook, lo que ahora llamamos Meta. ¿Por qué? Porque ellos transformaron la forma de interrelacionarnos como seres humanos y eso ya no tiene vuelta atrás. El hecho de que nosotros hoy en día interactuemos casi que más por las redes sociales y las nuevas generaciones tal vez un poco más, que se interactúe más a través de Internet y a través de las redes sociales que en el tete-a-tete, que en el mundo físico. Eso fue una transformación grandísima de la sociedad, no solo empresarial, pero fue una transformación generada por una empresa. Entonces, es clarísimo cómo co-construye el entorno. Empresas, no sé, como Amazon o como Google han hecho cosas similares en las últimas décadas. Entonces, hay empresas que transforman el mundo. Claro, no se podría preguntar, ¿mi empresa puede transformar el mundo? Sí, de pronto sí. En la medida en que yo voy innovando con productos, en que voy entendiendo hacia dónde van las tendencias del mercado y voy preparando a mi empresa para allá, en que voy creando necesidades o sacando productos que tal vez no existían, que la gente no se los imaginaba, pero que yo me los imaginé y los pude sacar al mercado. Claro que eso se puede hacer, pero la estrategia está aquí. ¿Hacia dónde quiero irme con este gráfico? Lo que encontramos nosotros cuando vamos a las empresas y cuando vamos, por ejemplo, con Frank y hablamos con nuestros clientes es, mire, la gente, la mayoría está en lo que llamamos vulgarmente la hacedera, está aquí, está en lo operativo, está en la coordinación de las operaciones y si al caso llegan aquí a gerenciar, es decir, a pensar en el mediano plazo, a pensar en un mes, 2 meses, cómo garantizamos que esté lo necesario para poder operar. Pero la mayoría de las empresas y la mayoría de los empresarios, a no ser las grandes empresas que sí lo hacen, pero la mayoría de la pequeña empresa, el mediano empresario, la startup que está en etapas tempranas, no piensa en esto, no piensa en el futuro, no piensa cuáles son cómo debe adaptarse a las necesidades de los clientes y mucho menos cómo va a transformar el entorno. De pronto en las startups donde los temas de innovación son digamos, tan presentes y tan fuertes, de pronto las startups lo piensan un poquito más, pero en general y hasta en empresas grandes es difícil encontrar esa reflexión estratégica sobre cómo adaptarse al entorno, cómo evolucionar y sobre cómo transformar de manera drástica el entorno. Entonces, finalmente lo que podríamos concluir es que muy poquitas empresas hacen estrategia. Esa finalmente es la realidad y es el mensaje hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si las empresas terminan siendo efectivamente sistemas complejos, pues la estrategia tiene que evolucionar y así lo ha hecho. La estrategia hoy va mucho más allá de la idea de la planeación y yo creo que ahí parte un poco la dificultad que se tiene después para saber si la estrategia es útil o no, porque como cuando hablamos de estrategia, la mayor parte de la gente la asocia exclusivamente a la planeación y eso no es así. En un entorno, entendiendo que las empresas son caóticas, entendiendo que las empresas tienen una multiplicidad de interrelaciones, tanto internas como hacia afuera, que son redes, que esas múltiples interacciones generan complejidad, generan dificultad para tener información, para tener certeza de qué va a pasar en el futuro, pues la estrategia en últimas hoy en día se interpreta de una manera también diferente. Y finalmente, desde esa perspectiva de la complejidad, la estrategia se entiende como la forma en que las organizaciones gestionamos el caos. Se utiliza en complejidad la expresión de vivir al borde del caos y efectivamente es así. Las organizaciones no son completamente ordenadas, no vivimos todos felices, contentos y con todo funcionando perfectamente bien. El entorno se mueve, las variables económicas se mueven, los competidores se mueven. Digamos, hay tanta volatilidad que nosotros continuamente tenemos que estar adaptándonos y realmente hay un caos y lo que hacemos en las organizaciones, los managers, es tratar de que ese caos no nos desborde y la estrategia finalmente se encarga un poco de eso.
Y lo que tiene que hacer la estrategia, uno de los roles grandes de la estrategia en la organización, es tratar de balancear entre lo que realmente podemos direccionar, es decir, sobre las variables que realmente podemos manejar y las variables que no podemos manejar. Es un poco esa dicotomía entre la libertad y la dirección en la empresa, un poco esa idea también que mencionábamos hace un momento entre lo deliberado y lo emergente. Hasta qué punto lo que hacemos es deliberado y hasta qué punto es emergente. A la estrategia, básicamente lo que tenemos que hacer los estrategas en las organizaciones es estar continuamente balanceando esos dos mundos. Es decir, planificar un poco, mirar hacia dónde vamos, dar norte, dar objetivo, dar unas guías y unas pautas para la ejecución, programar un poco, sí, obvio, planear un poco, pero también ir adaptando y mirando cómo se está comportando el entorno para poder darle flexibilidad a la organización, porque creo que esto es uno de los elementos centrales. La estrategia hoy se trata de flexibilidad, se trata de adaptación, se trata no solamente de planificar, sino de que la organización pueda irse moviendo en la medida en que va entendiendo que lo que está pasando todos los días en el entorno, pero también, como decíamos hace un momento, moverse hacia ser una transformadora del entorno, hacia generar condiciones. ¿Y eso cómo lo hacemos? Hay un concepto bien bonito en la teoría de la organización contemporánea, que es el de la coevolución. Entonces, antes, desde los 80, desde el trabajo de Porter en los 80, nos hemos concentrado mucho en las organizaciones en todo el tema de la competitividad. Y durante muchos años, hoy en día ya pasó un poquito de moda, pero durante muchos años nos centramos en ser competitivos. Y Porter nos enseñó toda la estrategia para llegar allá. Pero la visión de Porter de la estrategia, por ejemplo, es una visión de enfrentamiento. Si uno mira el modelo de las 5 fuerzas de Porter, todo es cómo le gano al competidor, cómo le gano poder de negociación al proveedor, cómo le gano poder de negociación al cliente, cómo le pongo barreras de entrada al que quiera entrar en el negocio. Es una lógica de enfrentamiento. Cuando vemos a la organización como un sistema complejo, entendemos que esa organización depende del entorno y que su éxito no puede ser solamente logrado a través del enfrentamiento con el entorno. Entonces esto transforma la idea de la estrategia completamente. ¿Por qué? Porque nos dice, oiga, hay que entender a los actores del entorno y aliarse con ellos de una manera dinámica para poder evolucionar. Es decir, el tema de la competitividad no se trata de ganarle a todo el mundo. La supervivencia de la organización se trata también que la competencia ojo, y la competencia es importante, yo debo competir y tratar de ganar mercado, claro que sí, pero no es solo eso, la estrategia también es entender cómo cooperar para coevolucionar con los demás actores del entorno, incluso con los competidores. Entonces, es decir, cómo me ayudo yo con el proveedor, cómo le ayudo yo a mi cliente, cómo le ayudo yo a mis competidores, cómo le ayudo yo a todos los actores que están en mi ecosistema organizacional, que es otra idea muy fuerte del management contemporáneo, la idea de la ecología. Y aquí entonces en estrategia aparece la idea de la estrategia colectiva, que es esa estrategia hacia afuera, que es cómo me alío yo con los diferentes actores del entorno para crear las condiciones para que el ecosistema sea sano. Y eso le abrió digamos, un nuevo ámbito completamente a la idea de la estrategia en las organizaciones. ¿Qué idea generaría yo? Y este sí es producto de la reflexión de estos días para esta competencia. Para esta conferencia, perdón, yo quise sintetizar un poco algunas ideas sobre la estrategia que para mí son importantes. Entonces yo creo, mi definición, aunque no me gustan mucho las definiciones por lo que decíamos ahora, estos son conceptos que son polisémicos, pero yo resaltaría dentro de esa noción de la estrategia, resaltaría la idea de que la estrategia es una capacidad de la organización para crear sentido, eso quiere decir hacia adentro, es decir, para que los miembros de la organización tengamos todos un imaginario compartido y unos objetivos compartidos. La estrategia es una capacidad para hacer eso. La estrategia también es una capacidad de la organización para adaptarse a lo que está pasando en el entorno, es decir, para ir leyendo, para ir recibiendo y para digamos, ajustarse hacia lo que el entorno le está pidiendo, pero la estrategia no se puede quedar ahí, porque la organización no puede ir simplemente a la deriva de lo que el entorno le está demandando. Yo solía hasta hace un tiempo, y la evolución de uno sobre los temas también va llevándolo a otras reflexiones, yo hasta hace un tiempo usaba la metáfora del surf, y decía que la estrategia se trataba de surfear las olas, porque todas las olas eran diferentes, y que entonces el entorno era diferente y uno tenía que ir adaptándose, pero ya no creo eso porque es limitada. Eso me da esa visión de la estrategia de la adaptación.
pero no de la co-creación, no de que uno también puede intervenir en el entorno y generar las condiciones para que su mercado y su nicho evolucionen de determinada manera. Entonces se me quedó corta la metáfora. Hoy en día entiendo que además de que la estrategia tiene que ver con que la organización se adapte, la estrategia también tiene que ver con que la organización sea capaz de transformar el entorno. Y ahí la idea de la innovación y de la creatividad siempre van a ser protagonistas. Entonces, es esa capacidad para crear sentido, para adaptarse y para co-crear el entorno, ¿a través de qué? De algunas acciones que van a ser deliberadas, pero otras no. Otras van a ser el resultado un poco azaroso de lo que va pasando y de las reacciones que vamos teniendo frente a los retos que nos va dejando el entorno. Y esas acciones van a impactar a la organización de manera sistémica, es decir, de manera global, y la van a impactar en el largo plazo. Es decir, van a tener que ver con su sostenibilidad, con su perdurabilidad en el largo plazo. Esa sería un poco la idea que tengo yo hoy sobre la estrategia. Entonces, ¿cuáles son los niveles de la estrategia en la organización? Aquí es un poco también como para darle un poco de orden. Uy, esta diapositiva no se ve nada. No sé, en mi presentación se ve de un color diferente y los invito a que intuyamos y yo les leo un poquito desde aquí. La idea es que en la cúspide de esta pirámide está la estrategia de los grupos empresariales, es decir, podemos tener un gran nivel cuando tenemos un grupo empresarial, piensen ustedes en el grupo empresarial antioqueño o cosas de ese estilo para aquí, para el contexto colombiano, o otros grandes grupos, piensen ustedes en el grupo empresarial que tiene hoy Elon Musk o que tiene Meta, que tiene diferentes empresas, un conjunto de diferentes empresas en muy diversos ámbitos, en muy diversos mercados. Ellos tienen una estrategia para balancear el portafolio de esas empresas, claro. Entonces, ese es un nivel de la estrategia que se crea para balancear un portafolio de empresas diferentes que jurídicamente son diferentes, pero que en términos de propiedad pertenecen a una persona o a un grupo de personas o a un grupo de empresas que tienen unos intereses económicos definidos. Y se trata básicamente de alinear las decisiones que se toman en esas diferentes empresas. Por otro lado, tenemos lo que llamaríamos la estrategia corporativa. La estrategia corporativa es, digamos, estaría en el ámbito ya no de gestionar varias empresas jurídicamente diferentes, sino gestionar una empresa que es diversificada, es decir, una empresa que está en diferentes líneas de negocio. Pensemos aquí un poco bueno, no sé, como en Sony, que está en el mundo de la música, en el mundo de la televisión, en el mundo, bueno, hasta hace poco en el mundo de los electrodomésticos. Es decir, soy una sola empresa, pero tengo diferentes negocios en los que estoy participando. Pero aquí en esta diapositiva tengo un poco más de claridad sobre eso. Como estábamos diciendo, entonces hay una estrategia que es la de los conglomerados, que nos van hacia estos grupos que están presentes con diferentes empresas. En la estrategia corporativa, entonces, como les venía diciendo, una sola empresa que está presente en diferentes tipos de negocios, una empresa multinegocio, ¿cierto? Entonces, aquí las preguntas que uno se va a hacer son diferentes. ¿Qué preguntas nos hacemos en la estrategia corporativa? ¿Cuáles son las grandes cosas que tenemos que solucionar desde ahí? ¿En qué negocios debemos estar? Recuerden que estamos hablando de una sola compañía. ¿En qué negocios debemos estar? Sony, por ejemplo, decidió estar en el negocio de la música, decidió estar en el negocio de los videojuegos, decidió estar en el negocio de la televisión, pero, por ejemplo, decidió hace unos años salirse del negocio de los computadores. Esa es una decisión estratégica corporativa de salir de determinado mercado. Entonces, ¿en qué negocios debemos estar? ¿Cómo debe la corporación manejar esa mezcla de negocios? ¿En cuáles mercados estar y en cuáles mercados ya no estar? ¿Cómo es la estructura general con la que vamos a regular esos negocios? Es decir, ¿cómo se rinde cuentas entre estas diferentes líneas de negocio? En el otro nivel tenemos la estrategia competitiva, ¿cierto? Si nos vamos de nuevo a nuestra pirámide, varias empresas, una empresa con muchos negocios, aquí ya tenemos es cómo vamos a competir en un negocio específico.
en ese negocio específico, entonces nosotros tendríamos otras decisiones para tomar. Entonces la estrategia competitiva o estrategia de negocio se refiere esencialmente a cómo vamos a crear una ventaja competitiva en uno de esos diferentes negocios en el que estamos. Entonces, si Sony está en el negocio de la música, está en el negocio de la televisión o el entretenimiento, está en el negocio de los videojuegos, ¿cómo va a competir en cada uno de ellos? Entonces, los competidores van a ser diferentes. Entonces, si yo estoy en el de la música, estoy hablando de los competidores, pero si estoy hablando desde el PlayStation, pues voy a tener otros competidores, ¿cierto? Aquí voy a tener que desarrollar una estrategia competitiva para cada una de esas líneas de negocio en las que estoy. Entonces, aquí las preguntas y los asuntos, las decisiones que tenemos que tomar son diferentes. Las decisiones acá son quiénes son nuestros clientes, cómo vamos a construir nuestra ventaja competitiva y es todo el tema de la construcción de valor para ese segmento de clientes, que implica, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en el terreno de los videojuegos, ¿cómo genero valor? ¿Cómo entiendo a ese cliente? Por ejemplo, lo han hecho varias de ellas con permitir, por ejemplo, que se pueda jugar online. Eso fue una transformación bien interesante en la industria de los videojuegos. Ahí es y el que lo hace primero obviamente tiene una ventaja, ¿no? Entonces, esa transformación o esa forma de encontrar cuál es mi ventaja competitiva, cómo le agrego yo valor a ese cliente y cómo puedo yo innovar en ese producto específico para ese cliente específico, ahí estamos hablando entonces de las estrategias de negocio, cómo capturar a esos clientes, cómo aumentar mi participación en un negocio o en un mercado específico. Y aquí hago la salvedad, si me vuelvo a mi pirámide, aquí hay unas flechitas, créanme por favor si no están viendo bien, aquí está abajo lo que llamamos la estrategia funcional. ¿Por qué tengo yo aquí una línea? Para mí, en mi concepto, y esto sí ya es una cosa bastante personal, para mí la estrategia en sentido estricto arranca de lo que llamamos estrategia competitiva hacia la estrategia corporativa y hacia la estrategia de conglomerados. Para mí, lo que algunos llaman estrategia funcional no es en sentido estricto estrategia, pero sí está relacionado con la estrategia. ¿En qué medida? En que las decisiones que yo tomo en lo funcional deben estar alineadas con lo que yo hago en el negocio y con lo que hago en el nivel corporativo. Lo que podríamos llamar una estrategia funcional tendría que ver entonces con la orientación que yo le doy a las diferentes áreas funcionales, es decir, a las finanzas, a los recursos humanos, a la producción, los sistemas, la mercadotecnia, cómo las oriento yo para que contribuyan a una estrategia que yo decidí de manera corporativa o a una estrategia que yo decidí para el negocio. Entonces, en la medida en que yo hago unos planes que son, digamos, de largo plazo y que están alineados con la estrategia general de la organización, ahí yo podría en alguna medida y con algún sentido hablar realmente de estrategia funcional. Pero digamos normalmente porque es que se usa mucho la expresión de estrategia de marketing, de estrategia de recursos humanos, de estrategia de tecnología, pero si eso no está amarrado, si eso lo hicieron, o sea, si yo hago el plan el estratégico de tecnología y lo hice solito allá, yo como director de tecnología con mi equipo, y si hice el plan de recursos humanos allá solito con mi equipo de recursos humanos y el de finanzas igual, eso no es estrategia, eso no es estratégico. Si yo lo hago pensando y alineado con lo que estamos construyendo como estrategia organizacional, ahí sí estaríamos hablando de estrategia. La pregunta de fondo, estoy ahí un poco Sí, apenas Andrés, con el tiempo. sí, quería comentarte que nos quedan 5 minutos. Perdóname que es que tenía silenciado aquí, no te escucho. Dime. ¿Me escuchas ya? Ya, sí. Sí, no, te decía que nos quedan 5 minutos, esto como para mantener el compromiso de la duración del webinar. Esto simplemente quería, perdón que te Sí, interrumpa. ya vi el tiempo, tranquilo, ¿no? Listo. La pregunta del millón, ¿debemos o no tener estrategia en la startup? Hay una discusión bien interesante ahí y es que hay algunas personas que dicen que como las startups vivimos a mil, que como las startups tenemos que estar moviéndonos en un entorno muy dinámico, entonces no deberíamos tener estrategia porque no tenemos tiempo, porque no podemos planear, porque no nos da la vida para planear y luego ejecutar. El punto es entonces que hay una dicotomía entre si planear o actuar. Yo creo que esa dicotomía no debe ser, yo creo que esa dicotomía debe resolverse. ¿Por qué? Porque finalmente la estrategia
aporta. La estrategia nos ayuda a crear una imagen clara del futuro, la estrategia nos ayuda a estar todos alineados en la misma página hacia un mismo objetivo, la estrategia nos ayuda también a crear conciencia de cómo nos estamos desempeñando, si lo estamos haciendo bien o no, la estrategia nos ayuda a entender si la empresa está haciendo las cosas bien frente a la competencia o no, nos ayuda a entender mejor a nuestro cliente, nos ayuda a establecer prioridades, que eso es absolutamente esencial, nos da una mejor idea de cuáles son las capacidades que necesitamos, nos ayuda a que hagamos un seguimiento realmente de lo que estamos haciendo, a que los recursos se utilicen de buena manera, a que estemos siempre pendientes de las oportunidades que hay en el entorno. Entonces, la estrategia nos facilita un montón de cosas en las organizaciones, nos prepara para los cambios, nos ayuda a enfrentar mejor los obstáculos porque nos ayuda a prepararnos y a entender y anticipar esos obstáculos, nos ayuda a alinear y a darle sentido a todo eso que hacemos en las áreas funcionales para que vayamos todos hacia el mismo lado. Entonces, la idea general y digamos, lo que yo les podría decir frente a esa pregunta es que sí, efectivamente, aunque aparentemente las startups sean más dinámicas y tengan que moverse más, debe tener espacio para la planeación, deben tener espacio para construir la estrategia, debemos buscar el espacio para sentarnos. Lo que sí habría que decir es que no es necesario que sea un espacio grande, no es necesario que, digamos, tengamos que dedicarle 6 meses a la planeación para ejecutar los otros 6 meses, no. Si yo estoy en etapa temprana, si estoy arrancando mi proyecto, yo no necesito procesos de planeación muy complejos, no necesito tener todo un plan estratégico y un montón de planes funcionales y un montón de planes de negocio, no es necesario, pero sí necesito tener un norte. Sí necesito tener un norte y necesito definir claramente, mire, las 3 palancas o las 2 o las 4 palancas que me llevan a cumplir con esos grandes objetivos son estas. Entonces, en esa medida, en cualquier nivel, así sea en etapa temprana o así estemos ya empezando a crecer, la elección del crecimiento, de hecho, ya es una elección estratégica y debe prepararse, debe pensarse, debe anticiparse. De lo contrario, tenemos muchos ejemplos en el mundo startup de cómo las empresas van con un modelo de negocio que ya tiene tracción, luego dicen, listo, ahora nos vamos a crecer, traemos plata y a los 2 años estamos quebrados. ¿Por qué? Porque no pensamos, no entendemos el modelo de negocio y no lo pensamos en el largo plazo y no anticipamos. Entonces creo que hay que tomarse el tiempo y entre más madura está la startup, más necesario es que hagamos este ejercicio de construir la estrategia organizacional. Aquí algunas recomendaciones de qué sí hacer, de qué no hacer. Entender que hay muchos modelos, tenemos que mirar cuál es el modelo que más se ajusta a cómo somos como organización. Eso, digamos, depende mucho también de la identidad de la organización, el tiempo también, como les decía, dependiendo de la complejidad, también así dependerá el tiempo que debamos invertir. No planear y dejar archivado, porque eso pasa mucho, que hacemos el plan, le dedicamos tiempo y finalmente lo dejamos por ahí y no se convierte en algo que nos da realmente norte y sentido en el día a día. ¿Qué cosas sí hacer? Tratar de tener la disciplina de planificar, de estarlo haciendo, mantenerlo lo más simple posible, porque si complejizamos los procesos estratégicos, si complejizamos la planeación, vamos a tener más dificultades para poder ejecutar. También es importante que tengamos un marco al cual le podamos explicar a nuestro equipo de trabajo para que todos estemos en la misma línea, para que todos estemos en sintonía. Y eso finalmente lo conecto con la última, que es deberíamos tratar de tener una cultura de la estrategia en la empresa, así como tratamos de instaurar culturas de servicio al cliente, así como tratamos de instaurar culturas de la eficiencia, de la agilidad. La cultura de la estrategia debería hacer parte de nuestra organización. Deberíamos pensar todos cómo desde lo que hago en el día a día le contribuyo al norte o a los objetivos primordiales y centrales de la organización. Y cerraríamos, creo que ya estoy 6:30 exactos con esta reflexión final, es que como decía Trotsky, puede que a usted no le interese la estrategia, pero la estrategia seguramente sí va a estar interesada en usted. Bueno, muchas gracias. Eso es un poco lo que tenía para compartir hoy con ustedes. Si tenemos preguntas, intervenciones, comentarios, obviamente estamos abiertos. Hay muchas más cosas que decir sobre la estrategia, sobre el estratega. Ojalá en otra oportunidad podamos hablar del estratega. Pero bueno, si quieren ustedes comentar y preguntar, bienvenidos. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por esta charla. No hay preguntas por el momento, pero yo sí tengo una pregunta.
Y es que tú al principio de la presentación hablabas de que la estrategia podría ser una posición, podría ser un patrón de comportamiento, eh, podría, digamos, en un nicho, pero y otras veces puede ser una perspectiva. Pero ¿en qué momento, digamos, un patrón de comportamiento es efectivamente un patrón, algo que, digamos, no necesariamente está planeado como una estrategia, y en qué momento yo la entiendo como realmente una perspectiva? ¿A qué hago referencia? Tú decías, por ejemplo, la innovación es una perspectiva de ciertas empresas que todo lo hacen desde el sentido de la innovación, pero creo que hay muchas que no necesariamente tienen claro que están emprendiendo un camino de innovación, pero están innovando. Ujú. Entonces, ¿cómo uno diferencia eso? Digamos, esos dos tipos de estrategia. Sí, digamos que la distinción en el sentido práctico no sería tan importante, es más bien de como de comprender, ¿cierto? Pero digamos sí, creo que en lo que tú decías, claro, si uno para reconocer en dónde está tiene que pararse y mirar hacia atrás, está encontrándose un patrón. Sí, eso es más deliberado, si es una perspectiva, si yo en un momento me paré con mi equipo de trabajo y dije, mire, nosotros queremos ser innovadores, y queremos que eso nos distinga y que eso marque una diferencia en el mercado, ahí ya hay una perspectiva y una forma de ver el mundo. Yo creo que es una cosa como temporal, es en donde me paro a mirar hacia adelante o hacia atrás. Entonces, si me paro en el hoy a decir, mire, lo que quiero es esto y estoy, digamos, mis valores, mis creencias son estas y desde aquí voy yo a determinar cómo voy a actuar, estoy hablando de una perspectiva. Si estamos en ese escenario que tú pones de que no es tan claro, pero que terminó siendo así, terminé siendo innovador, pero no me lo propuse, finalmente es ¿por qué? Porque yo miro hacia atrás y digo, uy, estas vainas que he venido haciendo, estos productos que he venido sacando, estos procesos que he venido rediseñando o creando, terminaron siendo transgresores y terminaron siendo creativos, innovadores, pero ahí reconozco eso cuando miro hacia atrás. Entonces, digamos, un poco la distinción es esa, pero igual digamos que son, digamos, diferentes formas de entender la estrategia, pero digamos, en la vida práctica no es muy significativo si yo hablo de entender la estrategia como una posición o como una perspectiva, digamos, que no es tan trascendente para la organización, digamos, en la práctica para un ejercicio de planeación. Ok, muchas gracias, Andrés. Pues por aquí nos escribe María Fernanda, nos agradece por la charla. Si alguien tiene alguna pregunta, pues la puede escribir en el chat. Si no, pues muchísimas gracias a todos ustedes por participar en este webinar. Gracias, Andrés. Nos Gracias. conectaremos, nos conectaremos en un mes para nuestro siguiente webinar. Estamos implementando esta, digamos, como esta táctica, ¿no? Para no usar la palabra estrategia, de, de comunicarnos y entregar contenido de valor y hablar de temas con un nivel de profundidad mayor al que podríamos, digamos, tener en otros escenarios. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a quienes aceptaron la invitación y, y nos encontramos en un mes. También aquí María Fernanda me recuerda, mañana vamos a tener una charla en la Universidad Nacional, en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Ahí vamos a hablar sobre ecosistema emprendedor, los diferentes actores del ecosistema. Esa charla será a las 5 de la tarde, será presencial en la Facultad de Artes, en el edificio nuevo de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Todos los que quieran pues están invitados, cordialmente invitados. Igual en la misma plataforma donde ustedes se inscribieron para esta charla, están las otras charlas que nosotros tenemos programadas, incluyendo la de mañana. Entonces, sería genial si alguno quisiera escuchar y participar porque pues va a ser bien interesante. Muchas gracias, María Fernanda, por recordarnos la invitación, hacer la invitación. Un Y saludo. pues nada, Gracias. muchas gracias a todos y que estén muy bien. Un abrazo. Gracias, Frank. Chao. Chao, chao.